viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Continuamos en esta mañana hablando del Sermón del Monte. Estamos concentrados en estos días en Mateo, hablando del Sermón del Monte. Y habíamos visto el ser pobre en espíritu y entender que el ser pobre en espíritu nos conduce a buscar más de la presencia del Señor, sabiendo que dependemos de Él, ¿verdad? Amén. Y esto nos alienta a incursionar en la palabra, a nadar en el Espíritu, a buscar la llenura de Él. Como dice 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice, 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa es una tarea que tenemos nosotros. Hay que crecer en la gracia y el conocimiento, pero es buscando al Espíritu Santo, la guía, la palabra, en fin. Vivir en comunión con el Señor, amén. Es muy importante. Y mi esposa hablaba de la necesidad de marcar la diferencia como creyente, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, y somos hijos de Dios, Amén. como que no están muchos convencidos. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Como tal, en esa condición y con tal posición, entonces, siendo pobres en espíritu, debemos asumir la responsabilidad de marcar la diferencia donde quiera que estemos. Amén. Amén. Donde quiera que estemos. El Dios de los cielos nos ha dado tantos privilegios, hermanos. Tantos privilegios. Y a veces desconocemos tales privilegios o abusamos de esos privilegios. Pero esos privilegios se honran justamente con nuestro testimonio de vida, marcando la diferencia para ser de bendición donde quiera que estemos. Amén. Donde quiera que estemos. Y en ese orden de ideas, vemos en esta mañana que Jesucristo conduce con la enseñanza del Sermón del Monte a entender algo esencial. A entender algo esencial. Recordemos que el Señor le está hablando no solo a sus discípulos, le está hablando a una gran multitud de personas. Pero toda esa multitud de personas tiene un común denominador. Saben de Dios. Conocen del Antiguo Testamento, obviamente, para lo que existía en su momento. Saben de los prodigios que ha hecho el Señor por Israel. Pero también tienen un común denominador la inmensa mayoría de estas personas. Son demasiado religiosos, tradicionalistas, idólatras. Y aman a Dios de labios, pero de corazón lo tienen lejos. Amén. Entonces el Señor, cuando está enseñando lo del Sermón del Monte, conduce a entender que hay un antes y un después para todo creyente, aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Todos nosotros aquí presentes, con certeza que todos nosotros, desde que estábamos en el vientre de mamá, desde que nacimos, nos hablaban de Dios. Íbamos a una iglesia, nos bautizaron de bebés, se rezaba un rosario, y en fin, había una actividad religiosa en nuestras vidas, profunda, mediana o lejana, pero había una actividad religiosa. No podemos decir que éramos ateos, no cabemos ahí. Pero estábamos incursos entre una tradición y un costumbrismo religioso. No había relación con el Dios de vida. No existía relación con el Salvador, no lo conocíamos como tal. Amén. Ese es nuestro antes. Religiosidad.
como tiene la inmensa mayoría del mundo o de las personas que cada uno de nosotros conocemos. Religiosidad, tradiciones, costumbres, intelectualismo, filosofías humanas, etc. Marcan allí algún nivel de religión, pero están lejos del Señor Jesucristo. No están en Él. Y si no están en Él, necesariamente, como hablábamos ayer en el ayuno, ¿qué pasa? Están muertos en delitos y pecados. Puede decir que va cada 8 días a una iglesia. Puede decir que lleva diezmos y ofrendas a no sé dónde. Puede decir que hace obras de misericordia, que es muy dadivoso, muy altruista. Puede decir muchas cosas en las obras. Pero si está sin Cristo, si vive sin Cristo como Señor y Salvador, está condenado. Está muerto en delitos y pecados. Así de clara es la palabra. Es la realidad que nosotros no podemos negar. Ese es el antes. Y ahí estábamos todos. Alguien dirá, hermano, yo nací en una cuna cristiana. Gloria a Dios si nació en una cuna cristiana. Pero si tú que naciste en una cuna cristiana no has hecho tu oración de fe, no le has declarado a Dios que Él es tu Señor, tu Salvador, que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, igual estás muerto en delitos y pecados, aunque hayas nacido en una cuna cristiana. Porque por nacer en una cuna cristiana nadie se salva. La salvación no es por herencia. La salvación no es por ser familia. La salvación no es porque mi papá, mi mamá son creyentes, son pastores, son maestros. No. La salvación es porque personalmente recibí, reconocí y acepté al Señor Jesucristo en lo que Él es, Dios, Señor y Salvador. Amén. Esa es la condición a la que debemos llegar nosotros, o la que debemos estar nosotros. Entonces Jesús les está hablando de un antes sin Él y un después con Él. Hay un punto cero en la línea de tiempo de la historia de la humanidad. Creo que todos lo hemos visto de una u otra manera en los libros de historia. Lo sabemos. Antes de Cristo, después de Cristo. Para la humanidad hay un punto cero. Y se ve antes de, después de. Jesucristo marcó 2 tiempos, 2 eras, 2 espacios a considerar para la historia de la humanidad. Antes de Él y después de Él. Asimismo con cada creyente. En lo personal yo tengo claro, antes del 23 de noviembre del año 2008 y 30 de la noche yo era uno. Estaba muerto en delitos y pecados. Después de las 8 de la noche del 23 de noviembre del año 2000, nací de nuevo. Ahora soy en Jesucristo. Soy otra persona. Soy otra criatura. Soy nueva criatura. Nací de nuevo. Hay un antes y hay un después. Jesús está enseñando con el Sermón del Monte eso. Y en ese ministerio de enseñanza de Jesús, en lo que plasma con el Sermón del Monte, está manifestando la única manera de asumir, entender y testificar de lo que Él es. Se llama obediencia. Si tú me dices que naciste de nuevo, pero se evidencia que no eres obediente a la palabra, créeme que yo pongo en duda que hayas nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo se destaca por ser obediente a lo que Dios dice. Solamente 2 dicen amén. El que ha nacido de nuevo se destaca porque obedece a lo que Dios dice. Y obedece a lo que Dios dice de acuerdo a lo que Dios dice. No según lo que a mí me parece. Yo no estoy llamado a obedecer según mi criterio. Estoy llamado a obedecer de acuerdo a lo que el Señor dice. Amén. Ustedes me han escuchado mucho esto y lo van a seguir escuchando, hermano. Porque de eso se trata la vida de creyente, de eso se trata el evangelio, de eso se trata el testimonio como cristianos, de obedecerle a Dios. Ese es el después. Porque estamos vivos y vivos en Cristo. No estamos muertos en delitos y pecados. Estamos vivos y vivos en Cristo para glorificar a aquel que es la vida, que nos dio la vida. Su nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él está en ese Sermón del Monte enseñando esos parámetros de cómo nos debemos conducir. ¿Cómo es ese después de conocerlo a Él? No de haberlo escuchado.
no de haber sabido algo de él, no de simpatizar con él. Ahorita Henry decía alguna palabra que es verdad, simpatizante. No, sabe que a mí lo que Jesucristo dice me llama la atención, es muy cierto, muy sabio. Y Mahatma Gandhi, ¿quién sabe quién era Mahatma Gandhi? Un líder de aquella persona que su actitud pacifista, esa filosofía oriental muy hindú, condujo a la India a su libertad política del dominio británico. Fue una revolución pacífica, llamémoslo así, aunque pues, hubo situaciones. Bueno, este hombre, la India, ustedes saben que la India es un país inmenso, donde hay cualquier cantidad de religiones y cualquier cantidad de manifestaciones de idolatría. Es una cosa impresionante. Allá es donde se dice que las vacas son sagradas. La India estaba bajo el dominio de Inglaterra, de Gran Bretaña. Ellos querían su independencia. Bueno, Mahatma Gandhi fue a estudiar a Londres. Atención a lo que les voy a decir. Este hombre fue a estudiar a Londres con su religión oriental, obviamente, con su filosofía oriental, muy pacifista, muy humanista, pero obviamente de Jesús nada. Él fue a estudiar a Londres Derecho y se hospedó, siendo joven y estudiante, se hospedó en una casa de una familia cristiana. Este hombre, dentro de su, llamémoslo así, instinto de investigador, de lector, era muy voraz con la lectura, quería saber de todo, había leído los evangelios. Y él decía, porque eso está registrado en sus biografías, en varias biografías de él. Él decía que lo que él leía en los evangelios le parecía realmente que eso era lo que necesitaba la India, su pueblo. Él lo escribe así en una de sus biografías. Él consideraba que lo que Jesús decía era lo que la India necesitaba. Cualquier día, él fue a una iglesia cristiana. Él fue a una iglesia cristiana, un domingo por la mañana. Llega a la puerta de la iglesia cristiana, el ujier que estaba a la puerta lo recibe de manera despectiva y lo manda a sentar por allá en un rinconcito, por su color de piel, porque él era morenito. Estaban aplicando el apartheid. Los blancos por allá, los negritos por allá. Y él corroboró ese comportamiento de esa iglesia en la casa donde vivían, que se decían cristianos, por la conducta de esa familia. Este hombre terminó escribiendo, palabras más, palabras menos, en uno de sus escritos esto: definitivamente los cristianos tienen un gran Cristo, pero Cristo tiene pésimos cristianos. Y yo, por ese comportamiento, por ese testimonio, yo no me vuelvo cristiano. O sea que ese hombre dice que no se volvió cristiano por el testimonio de una familia cristiana y de una iglesia donde lo rechazaron. ¿Y quién fue Mahatma Gandhi? El que influyó en la India para su libertad política. En otras palabras, digámoslo así, interpretémoslo así: si este hombre se hubiese convertido al cristianismo, la India hoy sería porcentualmente mayoría cristiana. Ahí le dejo esa historia para que la consideren. Se darán ustedes cuenta de la dimensión de la responsabilidad el día que estas personas que recibieron a Mahatma Gandhi en su casa, cuando le entreguen cuentas al Señor, o aquellos que lo recibieron en aquella iglesia, ¿qué cuentas le entregarán al Señor por su conducta y comportamiento y obviamente testimonio? ¿Qué tal si al Señor les dice algo como: yo quería salvar a la India a través de Mahatma Gandhi y tú lo desechaste, tú hiciste quedar mal? Lógicamente eso es una hipótesis, porque pues la excusa para no ser cristiano no podría quedarse ahí, pero fue un elemento que influyó bastante en la decisión de este hombre. Amén. Entonces hay un antes y hay un después, y ese después sí marca una notoria diferencia.
Ese después sí hace ver que hay un cambio. Ese después definitivamente sí muestra que hay transformación. Ese después evidencia que se ha nacido de nuevo. Ese después definitivamente presenta a un hijo, a una hija de Dios. Ese después definitivamente impacta las vidas que le rodean, porque el santo Dios de los cielos está presente en esa vida, porque el Espíritu Santo está ahí. Y tiene necesariamente que impactar a esa persona donde vaya. Así no hable. Su sola conducta va a hablar. Jesús en su ministerio de enseñanza, Él resumía y aclaraba de manera única y de verdad muy entendible la palabra que ya conocía a su pueblo, que ya conocía a la gente que lo escuchaba. Y en todo ese contenido de lo que la Escritura registraba hasta entonces, Él está alentando a los suyos a confiar en la palabra de Dios, a confiar en Dios, a seguir a Dios, a obedecer a Dios, a creerle a Dios, a declarar como se declaró con el himno que interpretó Henry. Gracias, hermano Henry, gracias al grupo de alabanza, porque a mí ese himno me apasiona, me llega al corazón, porque nuestra vida en toda su extensión debe ser un amén absoluto ante Dios. Debe ser un amén, amén, amén. Tú me llamas, Señor, amén. Tú me hablas, Señor, amén. Tú me citas, Señor, amén. Tú me dices algo, Señor, amén. Tú me ordenas algo, Señor, amén. Tú me indicas algo, Señor, amén. Ante ti, Señor, amén. Eso no son palabras bonitas. Es una realidad de quien cree en Dios. Nosotros debemos siempre estar ante Dios, ante el Señor, con un amén. No solo en la boca, sino en el corazón. Nuestra vida debe ser un amén ante Dios. Y Jesús está enseñando eso. Ante Dios nosotros debemos siempre comportarnos con un amén, con una clarísima obediencia. Nosotros no estamos llamados a cuestionar a Dios, a poner en duda su palabra. No estamos llamados a eso. No tenemos autoridad para eso. Hermanos, que yo estudié en tal parte tantos años. Lo lamento. Puedes haber estudiado en 25 universidades. Puedes tener 14 títulos como PhD en teología. Puedes tener no sé qué, si sé cuál, lo uno y lo otro. Puedes ser maestro no sé dónde. Pero tú no tienes la autoridad para cuestionar lo que Dios ha ordenado. Nadie la tiene. Nadie. Y hay que tener cuidado con eso. Porque somos muy ligeros para hablar y para actuar. Y terminamos cuestionando lo que la palabra dice, lo que Dios indica. En el Sermón del Monte el Señor nos estaba hablando de cómo nos debemos comportar, cuál es nuestra conducta. Y la obediencia prima. Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé le discutió a Jehová. Noé le discutió al Señor los 120 años que estuvo trabajando en el arca, y se aguantó todo lo que estuvo en su entorno, pero él cumplió y el Señor lo honró. Amén. El salmista proclamó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Acaso el salmista cuestionó al Señor? Señor, tú dices que nada me faltará, pero ¿y mañana qué, Señor? Porque en la alacena no tengo nada. Señor, es que la verdad, a ver, Señor, yo tengo 2 pechugas, pero es que yo quiero pernil, Señor. Señor, yo tengo aquí 2 paquetes de tilapia, pero es que no me gusta la tilapia, a mí me gusta el bagre. Señor, aquí hay arroz blanco, pero es que a mí me gusta el arroz premium. Señor, aquí hay lentejas, pero es que yo quiero frijoles. Pero es que nos comportamos así. Nos comportamos de esa manera. Cuestionamos lo que Dios envía. Cuestionamos la bendición. Nos sentimos en la autoridad de exigir. Parecemos a veces sindicatos espirituales exigiéndole a Dios: tu palabra dice, y me cumples. ¿Han escuchado predicadores que conducen a la iglesia en esos términos?
Yo los he escuchado. Y es una vergüenza que sean predicadores, porque ¿quién se atreve a exigirle a Dios? Ahí no dice, por ningún lado yo encuentro registrado en la escritura que el salmista haya dicho: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, ¿si me vas a cumplir? Ahí no dice nada de eso. Ahí habla de total confianza y lealtad a Dios. A Moisés alentó con estas palabras: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Acaso Moisés dijo: Señor, no, yo no te creo, la verdad es que esta gente, no? Pero Moisés sí manifestó algo. Si tú no vas delante de nosotros... ¿Dijo eso o no dijo eso Moisés? Amén. Es muy diferente. Ahí no está cuestionando, dice reafirmando su confianza en él. Eso no es que esté cuestionando al Señor, amén. Está confiando en él, amén. El profeta Isaías en su momento animó a Israel exhortándole con estas palabras. Atención, Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. No más, sino en ti ha confiado. La certeza, tú me guardas porque yo confío en ti. Amén. Señor, si yo confío en ti, tú sí eres capaz de guardarme, Señor. No está diciendo nada de eso. Simplemente es: Señor, yo confío en ti porque tú eres el Dios Todopoderoso. Se acabó. Dice también: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo dijo Isaías. Amén. Y todos tomamos muchas veces esa palabra para animarnos, ¿verdad o no? Porque la creemos, la recibimos, la vivimos y sabemos que el Señor de los cielos honra su palabra. Amén. Sabemos que el Señor no deja con menos su palabra. Entendemos que el Dios de los cielos nos habló para que justamente su palabra sea honrada. Amén. Para que su palabra sea ¿qué? Honrada. Y también dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, Laura, te dice el Señor. No temas, yo te ayudo, Henry. Pero lógicamente, ¿qué debemos hacer nosotros? Creerlo, vivirlo y obedecerle. El que desobedece a Dios, ¿cómo le va a reclamar que cumpla su palabra en un desobediente? No puede. No hay argumento. Jeremías en Lamentaciones dejó escrito: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Aleluya. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. En Lamentaciones. Y a propósito, el libro de Lamentaciones es uno de los libros que menos se lee. Pero dentro del contenido de Lamentaciones hay declaraciones como la que acabo de citar. El profeta le creía al Señor. El profeta lloraba ante el Señor. El profeta se lamentaba ante el Señor. El Espíritu Santo, el Dios de los cielos, le revelaba al profeta lo que venía para su pueblo, las desgracias extremas de su pueblo por la desobediencia. Pero él confiaba en el Señor, amén. A la pregunta del intérprete de la ley, el Señor le respondió con la sabiduría que solo él puede expresar y transmitir. Y eso está registrado en Mateo 22, del 35 al 40. Dice así, Mateo 22, del 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Atención, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, la palabra del Señor. El Señor resumía en esos dos mandamientos todos los mandamientos. Amar a Dios
y amar al prójimo como uno mismo. Es el ser, lo que ha de ser cada creyente. El Señor está colocando en su justa posición lo que la palabra desde sus inicios ha enseñado. Lo que el Dios de los cielos siempre le ha manifestado al hombre. Ámame a mí por encima de todo. Pero ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero primero es amarlo a él. Y si aprendemos, entendemos, aceptamos y vivimos amarlo a él, va a ser mucho más fácil amar al prójimo. Amén. Porque ahí están tus enemigos. Ahí está aquel que te cae mal. Ahí está aquel que te hizo daño. Ahí está aquel o aquella que te estafó. Ahí está aquel o aquella que te tomó prestado dinero y nunca te lo pagó y antes te hizo la cara fea y te amenazó, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos etcéteras. Pablo recoge estas enseñanzas plasmando en Gálatas lo siguiente, una declaración sublime: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor en el Sermón del Monte nos está conduciendo a entender esto. Es como se debe manifestar un creyente, es como debe evidenciar un creyente que es cristiano, que ama a Jesucristo, que ama a Dios y que obedece al Evangelio. Jesucristo es el maestro de maestros. Amén. Es la perfección del cielo. Él es en quien se manifiesta corporalmente la plenitud de la deidad. Él es el amén eterno. Él es el sol resplandeciente de la mañana. Él es el amigo fiel. Él es el verbo de Dios, el autor de la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es la luz de vida. Él es el creador, quien todo lo creó por Él y para Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sustenta toda la creación con el aliento de su boca. Él es el Rey de gloria, el Rey glorioso, quien reina por la eternidad. Él no te va a mentir. Él no nos miente. Dios cumple lo que promete, porque el costo de la promesa de Dios se validó en la cruz del Calvario. Él no va a ser inferior a su palabra. ¿Por qué lo vamos a cuestionar entonces? Por eso decimos claramente que Él es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él nos transmite las bienaventuranzas para confiar en lo que Él es. Atención, en lo que Él es. Y por lo que Él es, lo que promete lo hace. Lo hace, porque Él es el Dios todopoderoso. Podemos confiar en el reposo que es Jesucristo para nosotros. Podemos confiar en ese abrazo del Padre para con nosotros. Según 1 Samuel 15:29 declara esto. 1 Samuel 15:29 declara esto. Aleluya, gloria a Dios. Poderosa es tu palabra, Señor, y aliento nuestra alma tu promesa, Señor. Dice 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Atención. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y por eso en Números 23:19 la palabra declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y ese Dios que declaró esto y está registrado desde el Antiguo Testamento es Jesucristo, quien está hablando en el Sermón del Monte y nos está ubicando en lo que debemos ser como creyentes. Amén. Por eso en Mateo 5:4 la Escritura dice:
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y es aquí donde podemos entender, en virtud de lo que hemos dicho hasta el momento, cómo es ese consuelo, esa consolación que viene del cielo. Porque garantizado, mi hermano, mi hermana, cada uno de los que estamos presentes acá, necesitamos el consuelo del cielo. Necesitamos el abrazo que nos da toda consolación. Cada uno, en diferentes circunstancias, en diferentes dimensiones, cada uno necesitamos la consolación del Dios eterno. Nadie se escapa a esa necesidad, de una u otra manera, amén. De una u otra forma, cada uno traemos nuestras cargas, cada uno vivimos nuestros quebrantos, cada uno tenemos nuestras circunstancias de vida, cada uno tenemos esas situaciones que presentamos ante el Dios de los cielos, cada uno tenemos lágrimas allá derramadas ante el Señor, pero algo que me garantiza la palabra es que nuestras lágrimas no caen a tierra y se pierden. La palabra dice que Él las recoge en una redoma. Él está viendo nuestras lágrimas y Él sabe por qué le lloramos, Él sabe que nos angustia, Él sabe que necesitamos, Él sabe cuál es el dolor de nuestro corazón, Él sabe todo de nosotros a una dimensión mayor que lo que puede presentar nuestra propia conciencia. Porque Él nos hizo. Amén. Y Mateo registra esto. Y el registro que hace Mateo es invitando a la confianza del creyente. ¿En quién? En el Señor. Hermanos, si nosotros no confiamos en lo que Jesucristo dijo, apague y vámonos. Porque nos va a apabullar el mundo. Si nosotros no le creemos a la palabra y nos animamos con las promesas que están en la palabra y nos gozamos de saber que quien habla es el Todopoderoso, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Estamos jugando a ser creyentes. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. No hemos nacido de nuevo. Estamos perdiendo el tiempo entonces. Mejor vamos a trabajar entonces ya, ganar plática a ver qué pasa. Pero si le hemos creído a Dios, si creemos en su palabra, si recibimos ese mensaje de vida, si reconocemos y aceptamos quién es el Dios eterno, quién es Jesucristo el Señor, el Salvador, el Redentor, nuestro Rey, entonces sabemos que lo que Él dice es verdad, lo que Él ha hecho no lo deja mentir, y lo que está por realizarse se va a realizar, lo vamos a ver. Y Él dijo que un día iba a sonar la trompeta, nos iba a sacar de este planeta, y entonces con Él que nos vamos, aleluya, porque es su palabra. Pero mientras tanto llegue ese momento, mientras tanto llegue el momento de partir de este planeta, tenemos una responsabilidad, y es de vivir obedeciéndole a Él y honrando su nombre. Y las bienaventuranzas nos conducen a eso. Amén. Entonces, esas proclamas, esas declaraciones de Jesús son verdades plasmadas para que nosotros las recibamos. Y Él las corroboró totalmente en la cruz del Calvario, hermano. Recordemos que el Sermón del Monte lo proclamó antes de ir a la cruz, tiempo antes de ir a la cruz. Todo lo que el Señor proclamó en el Sermón del Monte quedó clavado en la cruz, plasmado en la cruz, evidenciado en la cruz. Él firmó con su vida y sangre derramada en la cruz lo que declaró en el Sermón del Monte. Amén. Entonces, mis hermanos, hay verdades que levantan. Y esa verdad de Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, está con nosotros. Porque todos aquí de una u otra manera lloramos ante el Señor. Y te voy a decir algo. Piensa en lo que te voy a decir, porque el Señor a mí claramente me lo colocó, cualquier noche me lo colocó en el corazón, y eso es una realidad.
Nosotros hablamos de llorar cuando vemos lágrimas que corren por las mejillas, ¿verdad? Pero es que uno muchas veces llora y no hay lágrimas en las mejillas. Está llorando su propio corazón. Está llorando adentro. Aunque no corran lágrimas por tu cara, pero estás llorando. Estás afligido, afligida, dolorido. Y le estás llorando al Señor desde adentro, desde tu hombre interior. Le estás llorando al Señor. Y aunque no hayan lágrimas en tu rostro, sí hay lágrimas en tu corazón. Todos le lloramos al Señor en una u otra dimensión. No puede haber un creyente que diga que no le llora al Señor. No le creo. Si un creyente me dice, no hermano, yo nunca le he llorado al Señor, hermano, me está mintiendo. ¿Y sabe qué? Ahí hay un corazón orgulloso. Ahí hay vanagloria. Porque todos de una u otra manera le lloramos al Señor. ¿O será que cuando la palabra declara, humillado bajo la mano fuerte del Señor para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, cuando dice humillado bajo la mano fuerte del Señor, será que uno no está ahí llorando bajo su mano poderosa? Y entonces, aquellos que se creen firmes, mire que no caigan. Y hay mucha vanagloria y orgullo en el pueblo del Señor, en los ministros del Señor. Hay aquellos que se sienten tan super ungidos que superan al apóstol Pablo, a Juan, al mismo Señor Jesucristo. Hay gente que cree que está gravitando en este planeta, que se sienten más que Jesús mismo. Dios tenga misericordia de aquellos, porque están conduciendo por camino equivocado a la grey. Terrible. Entonces las bienaventuranzas traen consuelo, paz y confianza en el Cristo vivo. Y el Cristo vivo, te tengo una noticia del Cristo vivo. Si no sabías, hay una noticia para ti hoy del Cristo vivo. Él reina y reina por la eternidad. Él dejó un día su trono. Un día dejó el trono y se despojó para venir a hacerse hombre, a tomar la maldición, a hacerse maldito y morir con una condición de maldición, muerte de cruz. Pero es que la Escritura me dice que Él no se quedó en la cruz. Él fue a una tumba, pero la Escritura también me dice que Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Pero la Escritura también me dice que Él resucitó y se manifestó a los suyos, duró 40 días, y dice la Escritura que Él ascendió a los cielos. Pero la Escritura también me dice que el Padre lo colocó a lo sumo, le dio un nombre a lo sumo, y Él está reinando en su trono. El trono que un día quedó vacío está ocupado hoy por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Y ese Jesucristo, el unigénito del Padre, el Alfa y la Omega, el eterno Dios, es el mismo que estuvo en la cruz y es el mismo que está en tu corazón. Es tu Señor, es tu Rey, es tu Redentor, es tu Dios, es tu hermano, es el amigo fiel. Aleluya. Y Él era el que estaba hablando en el Sermón del Monte. ¿Cómo no vamos a tener confianza en Él? ¿Cómo no le vamos a creer a Él? Él fue a la cruz para que estuviéramos aquí reunidos hoy. Y Él fue a la cruz para que un día nos reunamos con Él en el cielo. Y Él fue a la cruz, resucitó y ascendió porque un día nos espera en el cielo para entregarnos la morada que Él ha preparado con la supervisión del Padre. ¿Cómo no le vamos a creer a Él? Y Él es el Dios de toda consolación. Ante Él yo derramo mis lágrimas confiando en su gracia y en su amor. Ante Él yo pongo a mi país. Ante Él yo pongo al presidente de esta nación. Ante Él pongo mi matrimonio, mi familia, mi descendencia. Ante Él presento esta congregación y nuestro concilio.
Ante Él me doblego y me humillo, aunque esté parado acá, pero mi hombre interior está humillado ante Él. Solo ante Él me puedo arrodillar, humillar y definitivamente plasmar mi confianza en Él, porque solamente de Él viene mi oportuno socorro. Y ese oportuno socorro es el consuelo que el Dios de los cielos nos garantiza. Él no nos está garantizando que no tendremos dificultades, problemas o aflicciones. Él lo que nos está garantizando es que tendremos reposo y consuelo con Él, fortaleza, y Él estará pendiente y estará asistiéndonos en el momento de la dificultad. Él nos garantiza que no nos deja solos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice la Escritura. ¿Y para qué recibimos consolación? ¿Para que nos quedemos en casa gozándonos? Puede ser, pero no. ¿Para que riamos con la esposa felices? Puede ser, pero no. ¿Para que le digamos al vecino lo bueno que es Dios? Puede ser, pero no. Nosotros recibimos el consuelo de Dios para llevar ese mismo consuelo a aquellos que lo están necesitando. Consolados para consolar, avivados para avivar, salvos para llevar el mensaje de salvación. Él nos consuela para que llevemos palabra de consuelo a otros que lo necesitan. Aquellos hermanos que faltan en estas sillas, muchos de ellos necesitan consuelo, y seguramente el Señor pone en tu corazón que lo llames, que le mandes un WhatsApp, un mensaje, o que lo visites y le lleves un abrazo y una palabra de consuelo. Tú eres ese instrumento útil en palabras en las manos del Señor. ¿Y por qué el Señor es nuestro consuelo oportuno, nuestro auxilio oportuno? Porque en el mundo hay aflicción, quebranto y llanto, hermano. ¿De qué estamos rodeados? De aflicción, quebranto y llanto, ¿o no? El mundo allá afuera está en aflicción, quebranto y llanto, y la iglesia en gran medida está en aflicción, quebranto y llanto también. Pero es que nosotros tenemos al Cristo vivo que nos da consuelo, confianza y paz. Entonces nuestra aflicción, quebranto y llanto no puede ser el mismo que tiene el mundo, porque el mundo está sin Cristo y nosotros contamos con Él. Y allí hay una notoria diferencia que marca eternidad. Nuestra eternidad es con el Dios de los cielos. La eternidad de ellos es en el lago de fuego, en tormento permanente. El creyente, tú y yo no podemos ignorar o pretender desconocer qué nos está rodeando allá afuera. No podemos desconocer eso. Pero tampoco podemos desconocer qué nos rodea aquí adentro. Muchas veces vemos un hermano, una hermana, y seguro que hay momentos que el Espíritu Santo nos permite mirar ese rostro y sabemos qué pasa en ti, qué te está sucediendo, algo pasa con tu vida. Y tal vez nosotros somos los que tenemos esa palabra que envía el Señor para consolar y alentar. No se te haga extraño, porque no es extraño. Con Dios no hay nada de extraño. Que en algún momento, mi hermano Henry, cuando de pronto a Henry le llega a la mente el nombre de Pepito Pérez, ¿verdad? Pepito, ve, yo hace rato que no veo a Pepito, le voy a mandar un mensaje. Y de pronto recuerda una palabra y en el WhatsApp le mandó el mensaje a Pepito. Y Pepito estaba esperando una palabra, una respuesta del cielo, y justamente la que este varón le ha enviado. A muchos nos ha pasado eso. Estamos llenos del Espíritu Santo y somos consolados para consolar a otros hermanos. Cuando nuestro hijo está afligido de pronto porque en la universidad tiene dificultades, y le podemos decir: hijo, tranquilo, Dios no te deja en vergüenza, el Señor está contigo, el Espíritu Santo te va a recordar lo que necesitas recordar. Tranquilo, que el Dios de los cielos te da la victoria. Créele al Dios de los cielos, dale gracias al Señor porque estás estudiando, pero
créele a Él que Él te va a dar la victoria y tú haz lo que te corresponde, esfuérzate y sé valiente. Y al final del semestre, papá, saqué 4 o 5 en la materia. ¿Lo decimos por decirlo? No, lo hemos vivido con nuestro hijo. Lo hemos vivido con él. Y este es un muchacho que está en 9º semestre en este momento. 9º, ¿cierto? Sí, 9º. Y desde el 7º semestre para acá su promedio no baja de 4.2, 4.4. Y vemos la gracia de Él, del Dios de los cielos con Él. Hermano, consolados para consolar, porque en el mundo hay mucha aflicción y no la podemos ignorar. Y esa aflicción a veces alcanza a permear nuestra identidad en Jesucristo. Hay momentos y circunstancias donde los hechos de vida afectan mucho y nuestras emociones son realmente muy tocadas. Nuestros sentimientos son golpeados. La salud es afectada. El bienestar definitivamente se ve mal. Eso causa dolor, angustia, quebranto y llanto. ¿Cuándo no? Si tú vas al médico y te da una noticia que tú no quisieras recibir, pero es la realidad, ¿no te va a dar dolor? Sí te va a dar dolor. ¿No te puede dar angustia? Sí te va a dar angustia. ¿Te va a dar quebranto y llanto? Claro. Si el médico te dice tienes un cáncer en etapa 3, por citar un ejemplo, extremo pero ejemplo, tú vas a contestar, ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Alabado sea el Dios de los cielos! Si llegas a contestar así, me quito el sombrero al pupilo. Porque la primera reacción es, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Natural. Lo natural uno queda. Pero después ya la gracia, el Señor lo levanta a uno. Bueno, Señor, si estoy pasando por aquí, algo tú vas a hacer. Quedo en tus manos, Padre. Bueno, doctor, no voy a discutirle su pertinencia, no voy a discutir su diagnóstico, los exámenes dicen eso, pero doctor, quiero decirle que desde ahora voy a estar orando más por usted para que el Dios de los cielos le dé sabiduría y lo guíe, porque aquí se va a ver un milagro. Si el Dios de los cielos desea salvarme y llevarme con Él, perfecto, pero si el Señor de los cielos me quiere que dejar con vida también como testimonio, perfecto. Aquí quedamos dependiendo de la santa y perfecta voluntad del Dios de los cielos y confío en su grandeza y su misericordia y gracia. Y empieza uno a caminar en esa fe y va a enfrentar la situación. Pero si tú te dejas amilanar del problema, te dejas golpear de la condición, quedas totalmente derrotada. Entonces, para levantarte, ¿qué necesitas? El consuelo de Dios, la palabra que alienta, la palabra que te dice, yo soy Jehová, tu sanador. Confía en mí, que tengo un propósito para contigo. O si el Señor te dice, ordena tu casa, porque te vienes conmigo, entonces no pelees, ordena tu casa. Porque si esa es la voluntad del Señor, vas a pelear contra Él. Vas a pelear contra eso. Cuando murió un reconocido salmista, adorador, que él murió por un cáncer extremo, muchos reconocidos pastores, autodenominados apóstoles y profetas y toda esa cantidad de gente, lo fueron a visitar. Este hombre se movía en las grandes ligas de los predicadores y salmistas, adoradores. Y en una ocasión en su casa, una reconocida salmista, palabras más, palabras menos, dijo lo siguiente. Palabras más, palabras menos, dijo lo siguiente: decreto sanidad sobre tu vida. Ya empezó mal. Decreto sanidad sobre tu vida y no aceptamos un no de parte de Dios. ¡Qué barbaridad, mi hermano, mi hermano! Y este hombre murió. Pues se imaginarán ustedes que declaraciones de esa naturaleza que andan por las redes sociales fueron tomadas por los enemigos de la palabra para desprestigiar la palabra, porque uno no puede hablar en esos términos, nunca.
Nunca, nunca. No acepto un no de Dios. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el soberano, hermano? Entonces, ¿cómo así que no te acepto un no, Señor? Señor, que sea hecha tu perfecta voluntad. Acepto tu voluntad, Señor. Si me he de ir contigo, gloria a tu nombre, Señor. Si me he de quedar, gloria a tu nombre, Señor. Y tú le pides cómo quieres quedarte, ¿verdad? Entonces hay que entender, mi hermano, que en el mundo tendríamos aflicción. Jesús lo declaró, pero Él llama a la iglesia, al creyente, lo llama a tener confianza en Él. 1 Juan 5, 3, 5. 1 Juan 5, 3 al 5. Dice la Escritura. 1 Juan 5, 3 al 5. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo pretendes tú vencer al mundo y pararte firme si dudas de lo que Jesús es? Porque si tú no le crees a lo que Jesús declara, no le estás creyendo a Él. Y si tú no le crees a Él, no estás aceptando lo que Él es. Y si no aceptas lo que Él es, entonces ¿cómo vas a vivir? Como Él dice que debes vivir. ¿Me estoy explicando? Atención a eso. ¿Cómo vas a recibir el consuelo del cielo si no le crees al autor de esa consolación? ¿Cómo vas a recibir la sanidad divina si no le crees al autor de la vida y el que es el Dios que sana? ¿Cómo vas a recibir tu milagro si dudas de que Él es todopoderoso? Pero no pretendes exigirle a Él pasando por encima de su soberanía, porque Él es soberano y no ha dejado de ser soberano. Él es soberano. Y esto es lo que nos cuesta mucho a la iglesia: entender y aceptar, reconocer que Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano y no dejará de serlo. Amén. Y Jesús le dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? ¿Recibirán qué? Consolación. En cualquier momento hay consolación. En cualquier momento hay obra. En cualquier momento la gracia del Señor se manifiesta. Mami, por favor. En cualquier momento el Dios de los cielos está manifestando su gracia y su amor. Él no es inferior a su promesa, pero ante todo Él no es inferior a lo que Él es. Él es el Dios todopoderoso. Pongámonos en pie, por favor. Este mensaje queda por la mitad, falta una parte que ocuparemos en la próxima enseñanza para completar el tema. Y en este momento oramos para que ese Dios de consuelo, paz y armonía, misericordia y favor obre en la vida de nuestra hermana, en nuestras propias vidas. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor. Y te pedimos, Padre, que abraces a nuestra hermana con tu gracia y con tu amor, Señor. Tú has enviado una palabra de consuelo, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación. Manifiéstate en ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, como pastor de esta congregación, Señor eterno, que seas tú abrazando cada vida, Señor, y trayendo ese abrazo que trae toda consolación desde el cielo, Padre. Tú conoces perfectamente qué pasa con cada uno de nosotros, de qué tenemos necesidad, oh Dios. Obra, Padre Santo, conforme a tu gracia y a tu amor, en tu perfecta voluntad y soberanía.
Obra, Rey de los cielos, en cada vida, Señor, de acuerdo a la necesidad que tenemos, pero también en virtud de tu voluntad, Padre. Aceptamos tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Aceptamos, Señor, tu manifestación de gracia, como desees hacerlo, porque confiamos que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios portentoso en milagros, prodigios y señales. En lo más sencillo y en lo más complejo, nunca has dejado de ser el Dios todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por lo que haces y seguirás haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por amarnos como nos amas. Amén, amén, amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón con su palabra viva y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.